reducidos en el Cono Sur a otra región geopolítica. La gran frontera geopolítica es el Amazonas. Para los geógrafos te van a decir que la frontera es el mapa donde termina la costa de Venezuela. Ese sería el límite norte de América del Sur. En términos geopolíticos, la Amazonia es una gran frontera y todos los países o todas las zonas ecuménicas al sur serían otra región geopolítica. Entonces, bueno, desde la emergencia del chavismo hemos estado muy habituados a empezar a mirar a Venezuela como un fenómeno quizás también hasta exótico, que tenía ciertos caracteres de un movimiento populista y demás, y que había tomado de distintos regímenes de la región, incluso históricos, algunos elementos como para poder proyectarse. Lo que no podemos hacer nosotros es futurología, qué es lo que va a pasar, mucho menos prescribir qué es lo que debería pasar. Ahí ya estaría haciendo política. Si yo digo debería seguir tal o debería intervenir tal, estoy haciendo política y estoy volcando y tratando de dirigir la opinión pública o la opinión especializada de quien pueda llegar a escuchar esta conversación. Entonces me parece que no debería opinar al respecto. Si hay una cuestión que nosotros tenemos una tradición diplomática, que es la doctrina Drago, de no injerencia en los asuntos de los otros países del continente de América Latina. Y tenemos que entender que qué lugar ocupamos en el mundo, que no somos una potencia, mucho menos una potencia a nivel regional, y que el sistema internacional es asimétrico, y ninguna potencia, sea los Estados Unidos, sea Rusia, sea China, proyecta poder en base a una concepción fraternal. Es decir, lo que están haciendo en cierta forma es seguir sus intereses, cumplir sus objetivos y crear sus periferias de influencia. Entonces, eso es como, digamos, una regla para poder abordar cualquier caso, más allá del venezolano, ¿no? Entonces, cualquier proyección, ya sea bajo una película de carácter realizada por el Partido Comunista Chino, una película por la industria cultural hollywoodense, lo que a diario repiten los medios sobre la situación de los países, en particular en Venezuela, lo que sea, tenemos que entenderla que no es neutral, y sino que también responde a estas configuraciones de poder. Hace poquito tiempo sacaste un libro muy interesante. Lo mostramos a la cámara. Geopolítica y alimentos. Incidencia de la competencia internacional por los recursos naturales en la seguridad alimentaria. Digamos, ¿cuál es la idea que querés transmitir a través de este trabajo, Juan? Bueno, te agradezco la gentileza de divulgarlo. El libro es resultado, vale decir primero, de un proceso de investigación que tiene más de una década, donde en el contexto de la crisis del precio de los alimentos, años 2007-2008, que a caballo del aumento del precio del barril de petróleo, que había superado casi los $140 el barril, se había dado un contexto de aumento de las commodities agrícolas. Entonces nosotros nos veíamos beneficiados como país productor y exportador, pero aquellos países importadores se vieron perjudicados. Entonces se habló de una crisis del precio de los alimentos porque había aumentado, esto que hablábamos hace un momento, la inseguridad alimentaria, es decir, el hambre en el mundo. Entonces, bueno, en el marco de una investigación de posgrado de la maestría en Estrategia y Geopolítica, planteé la tesis de que los alimentos también están incluidos dentro de la competencia por los recursos naturales. Entonces el proceso de todos estos últimos años me ha llevado a también especializarme en lo que es la geopolítica de los recursos y en particular de los alimentos y poder ir un poco al origen de estas dinámicas. Entonces, bueno, lo que estábamos mencionando hace un rato era el rol preponderante de algunas grandes potencias para proyectar poder también desde la cuestión alimentaria, como decíamos, en post-Segunda Guerra Mundial por parte de los Estados Unidos, donde el Estado apuntala un gran conglomerado de corporaciones para lo que es crear grandes zonas de influencia económica, ¿no? Entonces, en este contexto, en el marco de la doctrina Truman, se exporta lo que va a ser la matriz de la llamada Revolución Verde, que es la mecanización del agro, de la mano de grandes corporaciones como, digamos, la Standard Oil, el Chase Manhattan Bank, Cargill,
Monsanto, DuPont, Caterpillar, John Deere y demás. Y por otro lado, este concepto de ayuda alimentaria, es decir, por primera vez cobra relevancia la cuestión de la pobreza y del hambre a nivel internacional. Es decir, la pobreza y el hambre, que eran un asunto a nivel local de los países, cobra importancia internacional. ¿Por qué? Porque estos eran buena gente, derrochaban filantropismo, fraternidad o humanismo. No, por una cuestión de poder. Es decir, se lleva al plano de la política internacional esto que referimos del esquema neomalthusiano, donde si las personas del tercer mundo, donde las potencias europeas en sus colonias estaban en retraimiento, siguen aumentando geométricamente en cantidad, siguen naciendo cada vez más chicos, en un momento se va a generar este desequilibrio respecto a los recursos. Entonces esto va a generar hambrunas, va a generar caos, desorden político. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para la injerencia soviética en toda la periferia de Asia, África, incluso en América Latina. Entonces parte de lo que es la doctrina de la contención, de contener a la Unión Soviética dentro de su territorio, que no se expanda, que no vaya más allá, que digamos que no cree nuevos estados satélites como lo que había hecho en Europa del Este, era atacar la pobreza y atacar el hambre como un factor posible de desestabilización, ¿no? Entonces esto es clave entenderlo. Y esto es uno de los ejes que tiene la investigación y, bueno, por supuesto el libro. Y el otro es una mirada en cierta forma prospectiva, es decir, cuáles son las actuales dinámicas geopolíticas, como dice la Escuela de Geopolítica Francesa, las tendencias pesadas, tendances lourdes, que van a incidir sobre lo que es un suministro agroalimentario a futuro. Entonces, por un lado, ¿está creciendo la población mundial? Sí, está creciendo. ¿Están creciendo los sectores medios en países emergentes y en vía de desarrollo que están demandando más alimentos? Sí, por supuesto. La posibilidad de daños ecosistémicos, la posibilidad de que ciertos recursos vitales se agoten, lo que es la oligopolización de la biodiversidad, es decir, del germoplasma, el desafío de la bionanotecnología, que, como se usa en la jerga, es una tecnología de uso dual, también se va a utilizar con fines militares la bionanotecnología. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, toda una serie de cuestiones donde lo que vemos en la última década, desde esta crisis del precio de los alimentos, es un incremento de las ponderaciones en los círculos de seguridad internacional, de los centros think tanks, estas usinas de ideas, centros de estudios estratégicos, de posibles amenazas a futuro por parte de estos factores. Es decir, amenazas de carácter heterodoxo, es decir, que no responden a un paradigma clásico en el que el Estado A se enfrenta al Estado B, sino dinámicas que sobrepasan la lógica estatal, como el crecimiento poblacional, el daño ecosistémico, el agotamiento de los recursos, una posible pandemia, migraciones indeseadas. Es decir, no hay un actor culpable y no es el instrumento militar la única forma de contener esta posible amenaza, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque los alimentos entraron en estas ponderaciones de seguridad. Nos interese o no nos interese, el suministro alimentario está siendo analizado desde la óptica de la seguridad internacional por parte de las grandes potencias. Y con esto cierro la pregunta que me haces. No es casual que China, desde el año 2014, pegó un gran salto y de ser un importador y un consumidor pasivo de alimentos y materias primas alimenticias, pasó a ser hoy en día parte de esta configuración, de este conglomerado de grandes corporaciones que poseen las matrices tecnológicas, fijan el precio de los alimentos y producen alimentos. Estas grandes corporaciones, como decíamos recién, Chen China, COFCO. Es decir, hoy en día, en el caso de nuestra geografía, Argentina, la norteamericana Cargill compite cabeza a cabeza con la china COFCO para ver cuál es la que mayor volúmenes de oleaginosas y cereales exporta de Argentina. En un año Cargill, en otro año COFCO. Es decir, son dos gigantes
Pero este último gigante ha entendido que los alimentos eran un factor de poder y proyectaron geoestratégicamente. Nosotros a eso todavía no lo entendemos y seguimos viviendo de los mitos de que vamos a alimentar el mundo y que una vez fuimos el granero del mundo. Muchas gracias por tu tiempo, Juan, y seguramente te voy a volver a molestar como para seguir profundizando sobre estos temas que son en realidad los temas que la alta política debe trabajar, debe definir y sobre los cuales se deben proyectar las políticas públicas, ¿no? Sin dudas, y bueno, quedo abierto a que continuemos este enriquecedor diálogo, así que te agradezco la posibilidad. Muchas gracias. Gracias a usted.